Muy buenas noches. Muy bien, hermoso testimonio, ¿no? Muchas gracias, hermana, por abrir tu corazón, tu vida, contarnos esto. Cada vez que escuchamos un testimonio así, no sabemos cómo el Señor lo puede usar para influenciar la vida de alguien, quizás más de uno. Así que muchas gracias. Abran sus Biblias, por favor. Les pido en Primera de Pedro, donde estamos ya avanzando en esta oportunidad, y con la ayuda del Señor vamos a terminar el capítulo 4. Y el título de este mensaje bíblico es: La voluntad de Dios incluye sufrir. Muchas personas han sido engañadas por una teología falsa acerca del sufrimiento. Personas que han venido a la fe cristiana o a un pseudo evangelio con promesas que Dios no hace. Que personas sencillas, crédulas quizás, con buenas intenciones han abrazado para luego ser engañados, frustrados porque no funcionó. ¿Y por qué no funcionó? Porque Dios no lo prometió. Dios no prometió que la vida cristiana iba a ser fácil. Dios no prometió que la vida cristiana equivale a prosperidad, sanidad, felicidad. Todo lo contrario, Jesús advirtió que la vida cristiana es una cruz, pero también dijo vida eterna. Entonces el llamado para los pecadores es venir a Cristo, es venir a morir a la vieja vida. Es por eso que muchos se alejan de Jesús, porque aman esa vida, aman sus pecados, aman las tinieblas, aman la falsa libertad de hacer lo que uno quiere. Entonces Jesús promete mucho más que eso, promete verdadera libertad. Dice que el que abrace la verdad será verdaderamente libre. Es un nivel de libertad que nadie puede experimentar hasta que conozca a Jesucristo. Por lo tanto, muchas personas se alejan de Jesús, se alejan del Evangelio, porque no están dispuestos a venir a morir. Pero, paralelamente, muchas personas se acercan a un Evangelio que promete esas cosas: felicidad, que promete ausencia de enfermedad, que promete prosperidad. Claro, obviamente que eso es popular, nuestra carne desea esas cosas y es muy atractivo, y muchas personas siguen ese falso evangelio. Bueno, no es el evangelio, obviamente, y millones de personas van a ser en la eternidad decepcionadas por haber abrazado esa mentira. La voluntad de Dios incluye sufrir. Los creyentes que no tienen una teología bíblica del sufrimiento se encontrarán luchando con muchos pensamientos confusos. Porque Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. No ocultó absolutamente nada. En el mundo tendréis aflicción, pero el versículo no termina allí. Continúa el Señor diciendo: pero confiad, yo he vencido al mundo. En esta epístola Pedro comparte, en toda la epístola, en cada capítulo, una perspectiva realista, cristiana, espiritual, bíblica, sobre el sufrimiento. Y es obvio, no puede dejar afuera un tema tan importante, porque sus lectores originales estaban en una situación de sufrimiento. En esos días la iglesia estaba sufriendo muchísimo. Y nunca Pedro cambia de tema. Es, como alguien dijo una vez, es la música de fondo de esta epístola, la primera epístola de San Pedro. Bueno, hay personas inclusive en esta noche aquí que no pasan un día sin sufrir. También tenemos que ser realistas, hay personas
que por la gracia común de Dios no pasan un día sufriendo, es decir, no saben lo que es sufrir. Entonces disfrutan de cierta insensibilidad, ingenua insensibilidad, porque no saben lo que es sufrir. Y bueno, gracias a Dios que todavía no les ha tocado, pero también hay personas que es el pan de cada día sufrir. Y son las personas más sensibles quizás a los sufrimientos de otros. Ahora bien, a pesar de que el sufrimiento es la atmósfera de esta epístola, de los 5 capítulos, como ya vamos a ver al terminar, el asunto crucial, como el centro de la epístola, no es el sufrimiento, es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. El asunto que mencionó en capítulo 4, versículo 11, es el tema de toda la epístola. Dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, la gloria de Dios. Y este es un asunto que al mundo no le importa absolutamente nada, pero a los cristianos nos importa muchísimo. Es la preeminencia de todo lo que existe y de nosotros mismos, la gloria de Dios por medio de Jesucristo. Observen capítulo 4, versículo 13, dice allí, la revelación de su gloria. Capítulo 4, versículo 14, pero por vosotros es glorificado. Versículo 16, si no, glorifique a Dios por ello. ¿Se dan cuenta? El enfoque de Pedro es la gloria de Dios, en primer lugar. Antes, y esto suena como chocante, antes que el bienestar de los creyentes, Pedro está enfocado en la gloria de Dios. Y la razón, si bien es técnica, es muy práctica, porque nuestro verdadero bienestar llega a nosotros cuando Dios es glorificado. Es decir, la gloria de Dios es nuestro bienestar. Es técnico, pero es muy práctico. Y cuando Dios es glorificado en medio nuestro y a través nuestro, nosotros nos sentimos bien. Pero realmente bien, no simplemente superficialmente bien, sino bien. Si somos conscientes de que la gloria de Dios es lo más importante. Bueno, esta forma de ver el cristianismo hoy no es muy popular. La gloria de Dios, en primer lugar, no es muy popular. Hoy el enfoque aceptable es que Dios está al servicio de los hombres para que los hombres alcancen sus sueños, sus metas de todo tipo, desde una familia hasta un negocio, un viaje, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no es el Dios de la Biblia. No es el evangelio bíblico. El enfoque de hoy es que seamos sanos, prósperos y felices. Bueno, no es el evangelio. Eso puede sonar muy lindo, muy atractivo en el primer mundo, pero en las escrituras no, ni tampoco en Siria moderna, ni en Pakistán, ni en China, ni para estos creyentes que recibieron esta carta de Pedro. No es atractivo ni aplicable. No es la realidad. Jesús dijo, en el mundo, le está hablando a los discípulos en el mundo tendrán aflicción. ¿En qué mundo? En el mundo del primer siglo y en el mundo de hoy, un cristiano fiel no pega. No hay armonía. Cuando un cristiano sigue a Cristo, no importa en qué lugar, si en el primer mundo, en el tercer mundo, no importa en qué sociedad, va a tener algún nivel de sufrimiento. Bueno, vamos a ver rápidamente en esta porción de hoy 4 imperativos de Dios a través de Pedro. En primer lugar, versículo 12, no debemos sorprendernos si sufrimos. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Bueno, la nueva versión internacional lo traduce diferente, lo voy a citar, me parece que arroja luz. Dice, queridos hermanos, no se extrañen
del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. La versión de las Américas, quizás alguien la tiene en esta noche, dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Pedro es muy directo, dice: no es extraño, no se extrañen, no es insólito. Podríamos decir, no pongan esa cara como si esto fuera novedoso, como si alguien hubiese ocultado la letra chica. Jesús nunca ocultó, absolutamente nunca, esta esfera de la vida cristiana, el sufrimiento. Nunca lo hizo con los discípulos. Entonces no hay letra chica. La voluntad de Dios incluye esto que les está pasando, dice Pedro. Era exactamente lo que están viviendo, lo que Jesús anticipó. Si uno pudiese tener acceso al lenguaje original, podríamos entender que Pedro está haciendo referencia a algo que estaban viviendo. Es decir, estaban estos hermanos sorprendidos. Estaban como, ¿y esto? Pedro dice: ¿y por qué ponen esa cara? ¿Y por qué se extrañan? Observen la expresión que usa el escritor: fuego de prueba. Yo a veces escucho esas canciones modernas con muy poca teología que dicen: manda fuego, manda fuego. Yo no canto esa canción, nunca cantaría esa canción. Si Dios lo manda, amén, pero yo no le diría: Señor, manda fuego. Fuego de prueba. Ya usó esta metáfora. La usó en capítulo 1, versículo 6. La idea es la de un horno con una temperatura muy alta que se usaba para meter los metales preciosos. Entraban de una forma, salían más preciosos. Ese fuego purificador quemaba las impurezas del metal precioso y salía más precioso. Era precioso y salía con más valor. Dice en capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, cuando estamos nosotros en nuestra confianza en Dios, atravesando ese horno de fuego, a nadie le gusta. A nadie le gusta, pero la idea es que cuando pasamos por allí, al final del camino, nuestra fe es más pura, es más profunda, es más valiosa. Pero no obstante, Pedro se extiende aún más en el tiempo. Dice, cuando lleguemos a su presencia, nos daremos cuenta de qué bueno que fue haber pasado por ese horno de fuego. Cuando sufrimos pensamos que Dios debe sacarnos inmediatamente de allí, ¿no? Como que miramos a Dios en oración y me quemo Dios, sácame rápido de aquí. Nuestro GPS natural como que empieza a decir, recalculando, Dios, este no puede ser el camino. Y Dios dice, tranquilo, con una voz muy pausada, sí, es el camino. Aunque nuestro GPS interno, natural, nos dice, recalculando, no es el camino, sí es el camino. No nos gusta. Naturalmente nos es repulsivo el sufrimiento. Quizás es el gran negocio que las personas traten de vivir con la menor cantidad, la menor dosis de sufrimiento. Y la gente paga lo que sea para evitar sufrir. De eso se trata, vivir.
Pero Dios dice, no, está bien, este es el camino para crecer, para purificar tu fe, para santificar tu vida. Y el creyente dice, bueno, Señor, ¿está bien? Así será como tú lo dices. Creo que muchas personas han escuchado el testimonio de Joni Eareckson, cuadripléjica ya por más de 50 años, y ella, creo que fue el primer libro que leí y que entendí, por lo menos cuando me convertí, me fue de tanto impacto, entender una teología bíblica del sufrimiento. Yo venía de las drogas, vine a Cristo muy enfermo y de forma ingenua pensé que Dios me tenía que sanar automáticamente todas mis dolencias físicas por haber abusado poco tiempo, pero de una forma intensiva de las drogas. Y el Señor no lo hizo. El Señor no lo hizo, y este libro de Joni llegó a mis manos, lo leí y Dios lo usó para moldear mi mente y pensar correctamente en cuanto al sufrimiento. Ella dice en una parte de su libro, o de su testimonio en realidad, cuando la gente se me acerca, recuerden, ella está cuadripléjica, desde muy jovencita, dice, cristianos usualmente de la denominación carismática, ellos siempre quieren orar por mi sanidad. Yo nunca digo que no, nunca. Si quieren orar por mi sanidad, háganlo. Pero también les digo, ¿te puedo decir específicamente las cosas por las cuales de verdad necesito que oren para que sea sanada? Bueno, ellos se emocionan mucho. Por favor, ¿le puedes pedir a Dios que me libre de mi mal humor al levantarme por las mañanas? Y todas las cosas, dice Joni, que hay en mi corazón que necesitan ser desarraigadas, confesadas ante Dios, cosas de las cuales necesito arrepentirme y ser sanada. Continúa y dice, oh Jesús, gracias. Gracias por un no como respuesta a mi petición por sanidad física. Verdaderamente sabías lo que estabas haciendo muchos años atrás. Porque un no como respuesta a mi petición de una sanidad física ha limpiado mucho mi pecado, el pecado de mi vida, tanto egoísmo, tanta amargura, y sé que aún me queda mucho camino por recorrer. Fin de la cita. Recordemos que Dios tiene una meta mucho antes de haber creado el universo, antes de haber inclusive iniciado la iglesia. Romanos 8:29 dice que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esa es la meta de Dios. La meta de Dios al salvarnos es que paulatinamente seamos conformados, es decir, que tengamos la forma, la imagen de su Hijo, y que finalmente en la gloria esa imagen de Cristo sea nítida y completa. Cuando animamos a alguien que está sufriendo, citamos Romanos 8:28, y dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando Dios llama a alguien a la salvación, dice a esas personas todo le ayuda para bien, pero lo aislamos del contexto, y el contexto es el versículo anterior, el versículo posterior. Dice que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todo lo que nos pasa en la vida, lo bueno y lo malo, los sufrimientos y las alegrías, toda esa serie de circunstancias nos llevan al propósito por el cual fuimos llamados, a ser conformados a la imagen de Cristo. Entonces, somos animados muchísimo por las alegrías, por las bendiciones, pero también por el sufrimiento. Porque el sufrimiento va formando en nosotros a Cristo también. Tim Keller dice, el doctor Tim Keller dice, Jesús no murió para que nunca sufrieras.
Él murió para que cuando sufras, Dios use ese dolor para hacerte más como Jesús. No es popular esta teología, ¿no? Hoy es más popular cuando estás sufriendo, reprende al diablo, atalo. ¿Se imaginan a Job en capítulo 1, 2, reprendiendo, atando al diablo? Ni se había enterado Job de todo lo que estaba sucediendo, era obra del diablo. Y es bueno que no lo hubiese sabido, porque fue Dios en última instancia, por muy encima del diablo, que estaba al control de todas esas circunstancias. Dice Pedro, esperen este tipo de cosas, no es casualidad. Ni siquiera pensemos, uy, qué mala suerte la mía. Qué mala suerte la mía. Tenemos una hermana que en la puerta de su casa se le incendió completamente su vehículo. Qué mala suerte. Dios dice, no es mala suerte. No es el diablo. Levantemos nuestros ojos. Dios. Todo lo que nos sucede es Dios al control. Que fuimos llamados por Él para un propósito muy, muy, muy supremo, trascendente, eterno, que es ser formados a la imagen de Cristo. Esperen. Puedes ser maltratado sutilmente, eso es algo leve, no es algo por el cual llorar días enteros porque alguien te maltrató por ser cristiano. Quizás el maltrato fue simplemente una sutil indiferencia, y eso en nuestra cultura, donde queremos ser agradables a todos, ya eso, uy, cómo nos duele, ¿no? Bueno, por un momento piensen en estos hermanos del primer siglo. Puede ser que no seas considerado para cierto evento y no te inviten. ¿Te duele eso? Que no te inviten porque consideran que no te vas a divertir ahí, porque tu alegría pasa por otro lado. Uy, de cuántas fiestas a mí ya me habían borrado. Está bien. No debemos ser muy susceptibles a eso. O puede ser quizás hasta el extremo de un maltrato verbal o físico. Recuerdo en frente de mi casa así me pusieron Dardo el cura. Puede ser algún tipo de sufrimiento hoy mismo que estás experimentando por ser creyente, algún nivel. Bueno, es inevitable, dice Pedro. Inevitable, no te sorprendas. Debemos sorprendernos si no sufrimos absolutamente nada, ningún tipo de precio, como que el mundo es nuestro hábitat. Estamos como peces en el agua, el mundo me cae bien, me siento. Eso es para preocuparse, porque probablemente has abrazado el evangelio equivocado. Pedro dice, no te sorprendas de sufrir. En segundo lugar, debemos gozarnos cuando sufrimos, gozarnos en Dios, versículo 13. Si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro, observen, no habla de cualquier sufrimiento, sino específicamente de los sufrimientos producidos directamente por ser cristianos. Los padecimientos de Cristo, no hace referencia a la cruz, eso fue un evento único, irrepetible y suficiente. Consumado es, dijo el Señor y Salvador. Está hablando de los padecimientos que Cristo enfrentó por ser Él, luz, sal, por haber sido fiel a la causa de su Padre, por haber logrado ser fiel a la misión por la cual Él vino. El creyente que sufre por lo mismo, es decir, por agradar a Dios, por querer cumplir con la voluntad de Dios, es bienaventurado. Tiene que sentirse gozoso. Como dijo el escritor Lucas, capítulo 6, versículo 22, dice, bienaventurados seréis. En realidad está citando a Jesús. Cuando los hombres os aborrezcan
Y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, cuando tachen tu nombre, o cuando tu nombre pase a la lista negra, les digo, nos parece hasta de ciencia ficción lo que está pasando hoy en el mundo, de que personas simplemente por ser cristianas son despojadas de todo, son pateadas, quemadas vivas, crucificadas. Nos parece mentira que en nuestro mundo moderno estén pasando estas cosas. Y nosotros estamos tan distantes de esa cultura. Pero ese es un extremo de una cultura anticristiana, una cultura religiosamente anticristiana. Pero el mundo es anticristo, es anticristiano. Y cuando un cristiano decide vivir radicalmente a Cristo, en algún sentido, en algún nivel va a sufrir consecuencias. Pedro menciona aquí dos clases de gozo, observen, uno aquí y otro allá en la gloria. Y ambos están relacionados. Si no experimentamos el gozo de sufrir aquí por ser fieles a Cristo, tampoco vamos a experimentar el gozo cuando lleguemos a la gloria, porque es un galardón. El que sufre por ser fiel a Cristo aquí va a experimentar el gozo de ser premiado, galardonado por esa fidelidad en el cielo. Es una promesa especial para los creyentes sufrientes y fieles. Llegando al cielo descubrirán que fue un privilegio haber sufrido por Cristo. Y Dios va a galardonar a ese siervo que sufrió por medio de su fidelidad, por ser fiel al Señor. Y la idea es muy clara, dice, en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. La idea es que llegando al cielo, todo es justificable. Es decir, todo lo que sufrimos valió la pena, esa es la idea. Y el gozo de llegar al cielo, va a surgir una emoción tan grande, habla de una alegría infinita, emocional, es una emoción infinita que alcanzaremos en el cielo. Dice, en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Qué gozo será llegar al cielo, por el camino del martirio. Y quizás ninguno de nosotros llegaremos al cielo por esa ruta. Probablemente, esperemos. En la antigüedad, llegar al cielo por la ruta del martirio era la ruta más gloriosa. La familia de los mártires eran considerados como una aristocracia, la nobleza de la iglesia. Las viudas de los mártires eran personas muy, muy apreciadas. Los hijos de los mártires. Quizás ninguno de nosotros, excepto que el Señor nos mande al campo misionero, a un lugar así, quizás ninguno tengamos ese raro privilegio de transitar por esa vía dolorosa. Saben, el contraste es inmenso. El contraste es inmenso. Piensen en estas personas que están siendo animadas por la felicidad que experimentarán en el cielo, pero la idea es que esa felicidad y ese gozo no deben esperarlo solo cuando lleguen al cielo, sino que comienza antes. Y sospecho que cuando los creyentes padecen con la actitud correcta, y lo hemos visto en el capítulo 3, cuando dice que el Señor fue vivificado en espíritu en la cruz, puede ser que Dios les dé una gracia especial para sufrir. Y eso ya lo hemos mencionado. Y esa gracia especial pueda llegar a la vida del sufriente como una emoción de gozo incontrolable, que permita que esa persona sea maltratada sin amargarse, sin reaccionar como sería lo natural reaccionar, mal por mal. Piensen en el cambio radical de ambiente, del odio de Roma, del dolor, de la inseguridad, de las carencias,
de todo eso que los rodeaba a la gloria misma, en el mismo momento de morir. Al cielo mismo con Cristo. Observen el contraste, la atmósfera, el cielo, un lugar lleno de amor, de aceptación, de gloria, de gozo. ¿Quién no va a querer ir al cielo? Aquí hay una esperanza real, son promesas de Dios reales. Simplemente para usar un poco la imaginación, piensen en una máquina del tiempo que toma a un soldado de la Segunda Guerra Mundial, mal herido, hastiado de ese campo de batalla, un estrés ya en su máximo nivel, y de repente esa máquina, en un abrir y cerrar de ojos, toma a ese soldado y lo transporta al Caribe, a Punta Cana. Y lo transporta a una playa, en un hotel 5 estrellas, y ese hombre, ese cambio, bueno, es mucho más que eso, hermanos. Es mucho más que eso. Pedro extrajo seguramente este pensamiento de las palabras del Señor en Mateo 5:12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No es un chanta Jesús, no es un chanta. No es como aquel patrón abusador que ve a su trabajador que está casi exhausto y le dice: no, tranquilo, que a fin de mes vas a ver cómo te vamos a pagar de bien. Y el tipo está con una serias dudas de que lo van a estafar, y probablemente sea así. Le dieron mucho menos de lo que todo su esfuerzo valió. Bueno, Jesús no es así. Jesús promete aquí: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, los profetas no sufrían por otra cosa que no sea decir la verdad. Los profetas tenían una carga de Dios en el corazón, iban y le decían a la gente la verdad. Eso les traía terribles consecuencias. Y Jesús dice: van a sufrir como los profetas, si se comportan como los profetas. Los profetas no tenían un mensaje que la gente los aplaudía y los levantaba en los hombros, decían: Jeremías, no, hermanos. Jeremías, Isaías, todos profetas odiados, resistidos. Eran los payasos mala onda, porque los profetas falsos venían y decían prosperidad, felicidad, victoria, y venía Jeremías y decían juicio. Juicio por el pecado. Ay, ¿se acuerdan de ese profeta Amós? Dice: no lo puedo sufrir, dice el rey. No lo soporto, todo es malo lo que me predice. Jesús dice: siempre fue así. Siempre fue así. Y si ustedes son fieles como los profetas, van a sufrir, pero gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pero Señor, en los cielos. ¿Se dan cuenta nuestra crisis de fe, no? Para nosotros los cielos es como que es mucho, ¿no? Como que tanto hay que esperar. Tanto hay que esperar. Si te preguntan: ¿cómo querés el sueldo? ¿Por quincena o por mes? La mayoría diría por quincena, ¿no? Nos gusta ya recibir lo que creemos que merecemos. Jesús dice: te voy a dar un anticipo. Gozaos y alegraos. Es como un anticipo del cielo. De sufrir por ser
fiel a Cristo y experimentar un bienestar, un gozo, una paz que es sobrenatural. Es un anticipo muy pequeño, como una pequeña dosis del cielo. La alegría y el gozo del cielo será infinito. Infinito. Es un lugar que cuando uno entra jamás quiere regresar. En tercer lugar, dice Pedro, si sufren, que no sea por pecar. Pedro quiere que se aseguren de esto. Dice versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Tenía que quedar totalmente descartado esta posibilidad. No podían ser involucrados en delitos de este tipo contra el Estado. Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mintiendo. Siempre debe ser mentira. Siempre debe ser mentira. Debemos vivir a tal altura que cuando se nos calumnia, los que nos conocen identifiquen rápidamente, es una calumnia. Es sospechoso cuando llega una noticia triste de alguien. ¿Y será así? Debemos vivir a esa altura moral, espiritual, de fidelidad al Señor, que todos sepan, nuestros hermanos principalmente, es una mentira. Nosotros lo conocemos, es una mentira. Leemos en 4:16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Cuál era la acusación que Pedro dice es lícita? ¿Cuál es el delito? El delito es ser cristiano. Es el único delito que Pedro aprueba, que Dios aprueba. La pregunta es, ¿ser cristiano era un delito? Sí. Era un delito. Era un delito. Yo diría que la aplicación en el día de hoy sería ser un terrorista. Ser un terrorista. ¿Y por qué digo esto? Porque recuerden la falsa acusación que cayó contra la iglesia. Roma, la capital, fue incendiada y Nerón, que era el principal sospechoso, dijo, yo no fui, no me miren, fueron los cristianos. Y comenzó la persecución contra la iglesia. Y ser cristiano era un delito. La manera de probar este delito era muy simple, casi como que los cristianos se autoincriminaban. Y la metodología era muy similar a la época de los militares aquí. Si había un vecino que te tenía un poco de bronca, y esto es histórico, y te quería involucrar porque sabía acerca de este mecanismo de desaparición, te involucraba y decía, yo noto un movimiento raro ahí en la casa de fulano, hay unas cosas, y caían ahí los militares y desaparecían. Bueno, de la misma forma en esos días, ciertos vecinos decían, yo creo que son cristianos. Y el imperio estaba obligado a intervenir y simplemente con una pregunta los cristianos se incriminaban. La pregunta era muy fácil, ¿eres cristiano? Sí. Tan fácil era atrapar a los cristianos. Sí, eso era todo. Pero ¿seguro eres cristiano? Sí. Blasfemá a Cristo. A ver, blasfemá a Cristo. Decí, el emperador es el Señor, el único Señor, y Cristo no es nadie. No puedo. No puedo. Pero mirá que te vamos a matar. Hagan lo que tengan que hacer. Se miraban los soldados, es cristiano. Es cristiano, parece que es cristiano de verdad. El cristianismo moderno da para sufrir muy poco, ¿no? Lo paran a alguien en la ruta
se acerca al policía y le dice, acaba de cometer un delito, voy a tener que sacarle una multa. El cristiano dice, haga lo que tenga que hacer, pido perdón, no me di cuenta. El que no es cristiano dice, ¿y cómo podemos arreglar esto? Atajos, atajos. Dice Pedro, si van a sufrir, sufran por una causa gloriosa, por ser cristianos. La respuesta era muy simple y había dos lados. El creyente que sufre por Cristo y los opositores. ¿De qué lado conviene estar? En esta noche, pregúntese, ¿de qué lado? ¿De qué lado conviene estar? Era el precio de que la iglesia debía pagar. Sufrir o no sufrir, negar o no negar, glorificar o blasfemar. Y aquí viene lo más importante. Ser avergonzados, siendo arrastrados por la ciudad y que todos los vecinos se asomen. Digan, mirá, se lo llevan. Viste, te dije, era cristiano. Avergonzados por ser cristianos, llevados a los tribunales como malhechores, acusados, o ser avergonzados por negar a Cristo y que quedara en evidencia de que realmente Cristo no me interesa para nada. Me interesa mejor salvar mi pellejo que la gloria de Cristo. En un sentido, la persecución como que marcó la línea divisoria. Y lo está haciendo en el día de hoy, hermanos. Yo no sé qué sucedería si en esta misma noche entraran una serie de individuos, porque lo han hecho, yo no estoy tan de acuerdo con eso, escuché que lo han hecho en una iglesia, en otro país, era todo un simulacro para saber cómo actuaba la gente. Creo que algunos nos moriríamos de un infarto y no sería muy gracioso eso, pero lo han hecho. Y la tendencia es muy, muy notable, de personas que dicen, vamos a sufrir por Cristo. Y las personas que dicen, ¿me llama un remis? ¿A dónde hay que firmar? Que no soy cristiano, que no estoy dispuesto a sufrir absolutamente nada por el nombre glorioso. Es decir, Cristo no significa absolutamente nada. Es una figura histórica, es una persona mística, irreal, pero para el cristiano no es así. Es la persona que dio su vida en la cruz por mí. Es el Hijo Santo de Dios que vino a la tierra a tomar mi lugar, a salvarme de mis pecados, a tomar el lugar, mi lugar, ahí en el altar donde Dios derramó su ira, que era yo el blanco de la ira de Dios, porque Cristo era santo. Para mí Cristo es el Señor. Para el cristiano, Cristo es el amor de nuestras vidas, el que nos salvó eternamente del infierno, es el que nos amó, el que nos limpió de nuestros pecados con su sangre. Pedro les anima a ser fieles. Dice versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. La idea allí es la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, en el Shekinah, la gloria de Dios, presente en el tabernáculo, sobre el pueblo de Dios. La presencia de Dios, esa es la idea. Cuando sucede esto, la gloria de Dios reposa sobre ustedes. Lo que ustedes hacen cuando se ponen firme por Cristo es Dios mismo aprobando su actitud, su valentía. Dice, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Es una forma de glorificar a Dios muy extrema, pero en fin, es la forma en el sufrimiento. ¿De qué lado estás?
Pedro habla, observen los pronombres allí. Vosotros, ellos. Vosotros, ellos. Vosotros los bienaventurados, los que tienen reposando el glorioso Espíritu de Dios. Ellos los que blasfeman. ¿Y qué tienen reposando sobre ellos? La ira de Dios. La ira de Dios. La presencia de Dios. La Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Aprobando esa actitud aparentemente como suicida o kamikaze de sufrir, cuando simplemente diciendo no equivalía a salir libre. Pero Jesús dijo, ¿no? El que me niega delante de los hombres, yo le negaré delante del Padre y de los ángeles. ¿Qué tan valioso es Cristo para nosotros? Eso pone en evidencia si Cristo es para vos ese tesoro escondido por el cual lo vendiste absolutamente todo, y que lo vendiste todo con alegría porque hiciste el mejor negocio de tu vida, Cristo. Cristo. Y si el diablo mismo en persona te viniese con varias embarcaciones de oro y todos los bienes de este mundo, no lo cambiarías a Cristo. ¿De qué lado estás? Los que sufren por obedecer el Evangelio y los que sufrirán por desobedecer el Evangelio. Los creyentes que no evitan sufrir por Cristo y los incrédulos que evitan ser cristianos para no sufrir. Porque ¿qué te va a decir tu compañerito? Que ahora sos cristiano. ¡Wow! ¡Qué martirio!, ¿no? O tu compañero de trabajo que se burle porque no engañás a tu esposa como todo el mundo lo hace. O porque no mirás pornografía, todo el mundo lo hace. O porque no hablas de forma obscena, todo el mundo lo hace. Y para no pagar el precio de la cruz, prefiero ser un cobarde, un mundano cobarde, amigo de este mundo, pero enemigo de Dios. ¿Quién sufre más? ¿El cristiano, que se identifica plenamente con Cristo, o el no cristiano que rechaza a Cristo? Jonathan Edwards dijo, este mundo es todo el infierno que un verdadero cristiano va a soportar. Y es todo el cielo que los incrédulos van a disfrutar jamás. Joel Osteen, quizás no es muy popular aquí, pero es el pastor de la iglesia más grande de todos los Estados Unidos. Su iglesia es un estadio, o fue un estadio. Miles y miles y miles de personas van allí a escuchar supuestamente la palabra de Dios. Él escribió un libro que es un bestseller. El libro se titula Su mejor vida ahora. Su mejor vida ahora. ¿Cómo le suena eso? O sea, la mejor vida que va a tener es en la tierra. Eso no es cristiano, ni es la esperanza cristiana. A ese libro el pastor John MacArthur respondió de la siguiente forma. Dice, si tu mejor vida es esta, entonces no eres cristiano. Te espera el infierno. Para el cristiano, esta vida no es lo mejor. No es lo mejor. Y si estás disfrutando de esta vida, gloria a Dios. Pero si es todo lo que tienes, esta vida, te espera el infierno por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. Y Jesús fue muy contundente con esta doctrina del infierno. No usó metáforas, no hay alegorías. Habló en términos reales. Así como habló del cielo real, habló del infierno real. La pregunta aquí es, ¿quién hace mejor negocio, el que sufre por Cristo o el incrédulo que evita sufrir por identificarse con Cristo? ¿Quién hace mejor negocio, hermanos? La respuesta es muy clara. Probablemente, como en toda iglesia, había miembros asociados a este grupo, al cual escribe Pedro, que estaban allí en una duda, en una transición, no estaban identificados plenamente con Cristo, estaban allí en el medio, y Pedro les anima y les dice, da ese paso,
de identificarte con Cristo. Dice una historia, yo no sé si sucedió realmente, pero se dice que el arquitecto del Coliseo Romano, el día que se inauguró el Coliseo, parte de las fiestas fue enviar a cristianos a la arena a morir. Y cuenta, vuelvo a repetir, yo no sé si es confiable, en la historia dicen que el arquitecto había creído en Cristo muy recientemente, y viendo a sus hermanos morir en la arena, y él siendo un cristiano en un lugar cerca del emperador, honrado por lo que acababa de producir, su mente brillante, en un momento no pudo más, y en el silencio gritó: yo también soy cristiano, para sorpresa de todos. Y según cuenta esa historia, dice que la gente comenzó a gritar: a la arena también, a la arena también. Y este hombre fue con mucho gusto a compartir los padecimientos de Cristo junto con sus hermanos. Es la actitud que Moisés dice Hebreos que tuvo. Dice: despreciar las riquezas de Egipto. Prefirió ¿qué? Sufrir con sus hermanos hebreos. Tuvo en muy poco los tesoros, las riquezas del faraón. Yo creo que esto es imposible si Dios no hace una obra radical en el corazón humano. Nadie puede amar así a Cristo si Dios no transforma el corazón. En última instancia, en esta noche, no sé dónde estás, pero debes pedir a Dios que haga esa obra en tu vida. Si no, estás en problemas eternos. Es un asunto de vida o muerte. Si ese tipo de corazón para Cristo te parece tan raro, tan inalcanzable, es el único tipo de corazón que entra al cielo. Y es tan inusual este corazón porque es un milagro. Es el único corazón que Dios quiere y es el único que Él puede producir. Transformar tu corazón. Puedes pedir en esta noche: Señor, yo nunca voy a poder amarte así por iniciativa propia. Yo nunca voy a poder tener ese grado de compromiso contigo porque no te veo, porque no te amo, pero lo quiero, Dios. Es un buen punto de partida. Humillarte al grado de reconocer que tu salvación está en las manos de Dios. Y quiero decirte que bíblicamente es así. Tu salvación está en las manos de Dios. Pero es una mano que se abre. Es una mano generosa de gracia y misericordia para con todos los pecadores que a Él vienen. Jesús dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. Que era una actitud muy normal de los reyes, de echar afuera quien Él quisiera. Jesús dice: yo no echo a nadie afuera. Todo el que a mí viene, yo lo recibo, dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estás dudando cuál es el mejor negocio en términos comerciales? Dice Jesús: ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo y pierde su alma? Este pasaje es directo, con dos preguntas retóricas. Versículo 17. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Ya sabemos. Versículo 18. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Ya sabemos. Ya sabemos. Ya sabemos. Dice Pablo en 2 Tesalonicenses 1, 8 y 9, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo que Dios me dio la oportunidad de testificarle a una mujer que estaba a punto de casarse. Todo estaba listo, era cuestión de días. Salón, fiesta, mozos, comida, absolutamente todo. Ella escuchó
el Evangelio por mucho tiempo, le fui explicando y desarrollando el mensaje, lo comprendió, pero ella razonó y me dijo abiertamente: si yo me hago cristiana, probablemente pierda a mi novio. Probablemente sí, le dije. Quizás no. Y ella dijo: no estoy dispuesta a tanto. Decidió conservar su relación y rechazar a Cristo. No quiso perder su plan familiar. ¿Ganó o perdió? Ganó o perdió. Hoy tiene una hermosa familia. Tiene un hogar sin Cristo. Sus hijos sin Cristo y ni cerca del Evangelio. ¿Ganó o perdió? ¿Saben? Con Cristo nunca pierdes absolutamente nada de verdadero valor. Parece una contradicción, ¿no? Porque si podés perder la vida en este contexto del primer siglo, pero Dios dice: no la pierdes. No la pierdes. El cristiano nunca pierde nada de verdadero valor. Jamás. Jamás. Dice entonces Pedro: no debemos sorprendernos cuando sufrimos. Debemos gozarnos, encontrar ese gozo en Dios cuando sufrimos. En tercer lugar, debemos sufrir no por pecar, sino por ser fieles. En último lugar, y ahí termino, hermanos, si sufrimos, encomendarnos a Dios. Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, es decir, no por ladrones, no por homicidas, no por chismosos, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En nuestro país pasó algo muy curioso que tiene efectos colaterales hasta el día de hoy. La gente no confía en los bancos, o casi toda la gente, o mucha gente no confía en los bancos, a partir de que los bancos traicionaron la confianza de la gente. La palabra que usa Pedro aquí, encomienden, se refiere a esto, exactamente a esto. Es la confianza que alguien tiene cuando deposita lo que más valora. Y Pedro en este versículo resume cuál debe ser la resolución a la hora de sufrir por ser cristianos. Me encomiendo a ti, Señor, y que pase lo que pase. En cualquier nivel, y que pase lo que pase. Señor, yo confío en ti. Dios es soberano. Dice: los que padecen según la voluntad de Dios. No según Roma, no según Nerón, no según tus vecinos que te odian. Según Dios. Dios, el Dios todopoderoso, el Creador. Creador fiel. A Él me encomiendo. Encomiendo mi alma como lo hizo Jesús en la cruz, clamando a gran voz, Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Dios lo sabe todo. Señor, sabes que estoy temblando por las consecuencias que me va a traer ser fiel. Dios, sabes que mi carne no es valiente, pero Señor, me encomiendo a ti. Y digo la verdad, y que pase lo que pase. Historias tras historias podríamos en esta noche usar para motivarnos. Yo no sé si hay personas aquí que proceder como cristiano les traería un montón de consecuencias, yo no lo sé. O tomar una postura radical, hacerse verdaderamente un cristiano,
Te costaría el desprecio, perder una relación, yo no lo sé, pero nunca pierdes nada de verdadero valor con Cristo. Siempre ganas. Siempre, siempre. Tim Keller dice, Dios en el sufrimiento nos está salvando, aunque parecería que nos está matando. Yo no sé cuántos han vivido la experiencia en el dentista de un tratamiento de conducto. Para mí es una ilustración clara de lo que Dios hace. El dentista parece que te está matando ahí. Y te está matando lo que te produce dolor. Está matando un nervio que hay que insensibilizar para erradicar el dolor. En un sentido, ¿qué es lo que trae más dolor a nuestras vidas? El pecado. El pecado. En la vida de un cristiano, lo que más nos hace sufrir no es padecer por ser cristiano, es el pecado. Y Dios tiene una guerra abierta contra nuestro pecado. Y esa obra, esa guerra contra nuestro pecado se llama la santificación. Dios está dispuesto a santificarnos. Y usará un montón de instrumentos. Y uno de esos instrumentos es el sufrimiento. Termina el versículo 19 diciendo, y hagan el bien. Es decir, no importa las dificultades, nunca abandonen su llamamiento. Sigan haciendo el bien. Hay muchas historias de un pastor en la Alemania nazi que fue el único hombre de Dios, quizás por lo menos conocidos, que se opuso enérgicamente al sistema y fue preso. Fue preso y murió por causa de su fe. Pero en la cárcel él no dejó de hacer el bien. Predicó. Y no solo predicó, escribió. Sus libros son una herencia invalorable para la iglesia hoy. Bonhoeffer, un hombre de Dios. No dejes de hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien en este contexto? Glorificar a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, queremos pedirte en esta noche perdón, Señor, porque nuestra fidelidad es tan frágil, Señor. ¿Cuántas veces hemos evitado hablar de Cristo para no sufrir o ser malinterpretados, o etiquetados, o censurados? Señor, perdónanos. Y Señor, ayúdanos en esta semana que ha comenzado hoy a ser fieles. Y si tenemos que sufrir, que sea por ser cristianos. Amado Señor, nada de lo que suframos será comparado a lo que Cristo sufrió por nosotros. Y Señor, te rogamos en esta noche, los que te conocemos, por nuestros seres amados, que todavía no han abrazado a Cristo. Que por favor, Señor, tengas misericordia y les des esa gracia de la salvación. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, Ernesto.